Hoy vamos a ver la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, el año en que estuvimos en peligro. La vez pasada estábamos viendo la lógica de la Guerra Fría. Por eso estamos empezando con el tema de la banda sonora de Rusia con amor. La idea era que esto era una lógica absurda en la cual se enfrentaban potencias a un nivel nuclear que no hubiera podido sobrevivir nadie, que no hubiera podido tener ganadores, un esquema de guerra que contempla de la destrucción absoluta, como un juego de niños, como una especie de PlayStation, en donde uno juega a los misiles y el otro también. Habíamos visto la lógica de las superpotencias de enfrentarse la una a la otra y jugar con el destino del planeta Tierra en un grado de irresponsabilidad histórica que resulta casi inconcebible. Nadie es responsable, nadie que tenga un poder atómico es responsable de su uso. No hay quienes lo usan moderada, decente y adecuadamente, y quienes lo usan con fines belicosos y pendencieros. El solo hecho de tener un poder atómico ya implica una actitud frente a la historia que es bastante complicada, y en eso nadie está a salvo. El asunto es que por muy absurda que pueda llegar a ser la Guerra Fría, eso no quiere decir que no fuera peligrosa. Sí era muy peligrosa y pudo llegar a serlo en extremo. Hubo un momento en que la Guerra Fría estuvo realmente al borde, literalmente al borde, de llevarnos a la destrucción total y a la Tercera Guerra Mundial, tan temida a lo largo de todos esos años del régimen de la espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad. Ese momento ocurrió en octubre de 1962. El escenario fue la isla de Cuba y se le conocería como la crisis de los misiles. ¿Cómo llegamos a ese punto de alta peligrosidad y, lo que es más chévere, cómo nos salvamos de él? Bueno, la cosa es la siguiente. Cuando el muro de Berlín en 1961, recordemos que ese muro lo levantaron en el 61, y como era un asunto interno de Alemania, de las dos Alemanias con los soviéticos, de la Alemania oriental y los soviéticos, para impedir que los alemanes orientales se fueran masivamente hacia una Alemania occidental que estaba empezando a tener un gran repunte económico y que estaba ofreciendo mejores condiciones de vida. Entonces eso hizo que muchísimos pueblos, muchísima gente de la Europa oriental atravesara la barrera y llegara a Europa occidental, y para eso se construyó el muro de la infamia, el famoso muro de Berlín, que fue el símbolo más aterrador de la Guerra Fría y del que ya se debería haber aprendido, pero parece que no. Entonces resulta que los Estados Unidos no actúa frente al muro de Berlín, porque eso en rigor es un problema interno de la Guerra Fría. O sea, es un asunto que están haciendo los soviéticos con los alemanes del este, y se considera que la falta de una acción contundente de parte de los Estados Unidos para impedir la creación de ese muro fue un símbolo de debilidad, digámoslo así, como una manera de decir: Estados Unidos no reaccionó frente a una cosa tan complicada como hacer un muro. Bueno, pero después vino la invasión a Bahía Cochinos. Habíamos visto que la Guerra Fría empieza en Europa a partir de la conferencia de Yalta y de Potsdam. Se va a concretar con la toma sistemática de Stalin por parte de los países de Europa del Este, que va a ser la cortina de hierro. Así empieza la Guerra Fría. Se traslada al Asia con el triunfo de la Revolución China, y habíamos visto cómo el triunfo de la Revolución China desataría todas las consecuencias de las guerras de Indochina y de la política de contención y todo eso.
La Guerra Fría, esto es en el 49, ¿no? Lo del 48 es cuando Stalin se toma todos los países de la Europa Oriental. En el 49 triunfa la Revolución China. Y después, en 1959, el 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana. Con el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría llega a América Latina. La guerra en casa. Y por eso es que le digo, esto se va globalizando. Entonces cada vez se va sucediendo algo que va llevando la Guerra Fría a otros escenarios. Entonces ahora va para América Latina. Entonces estalla la Revolución Cubana, que era la reacción frente a un régimen increíblemente corrupto que había transformado la isla en un burdel de los Estados Unidos y que tenía al pueblo en las condiciones de hambre más impresionantes. Nosotros habíamos visto en su momento y en su detalle cómo surgieron un grupo de intelectuales que se tomaron el cuartel de Moncada y luego se tomaron, finalmente el 1 de enero se van a tomar ya el poder. En el momento en que Cuba, en que estalla la Revolución Cubana, en ese momento, como nacionaliza y afecta los intereses de los Estados Unidos en la isla, entonces en ese momento los Estados Unidos declara un bloqueo continental. Ese bloqueo continental va a hacer que Cuba quede totalmente aislada del comercio del continente, so pena de que los países que rompan el bloqueo tengan sanciones muy fuertes de parte de los Estados Unidos. Ese bloqueo continental va a dejar a Cuba en un estado de indefensión frente al mundo económico de América Latina. Y como habíamos dicho, que a la Unión Soviética nunca se le puede acusar de haber desperdiciado una papaya, que no se diga. Esta era la papaya más grande que la Guerra Fría le había podido presentar a los soviéticos. Mejor dicho, esto venía con moñito, en papel de regalo. Cuba solita, a 90 millas de Miami. ¿Qué más bonito que eso? Entonces los soviéticos inmediatamente se van donde los cubanos y le dicen: te veo como solita, como aisladita, como bloqueadita. ¿Tú por qué no me comentas y yo inmediatamente lo que te provoque, lo que tú quieras? Y Cuba se vuelve una pieza clave en el ajedrez de la Guerra Fría, porque es la que está a 90 millas de Miami y la que pone a los cubanos, a los soviéticos, al alcance de las fronteras de Estados Unidos. Como quedan tan lejos de los Estados Unidos de la Unión Soviética, entonces el juego geopolítico es como usted va avanzando lo más cerca posible de la geografía del otro. Lo más cerca posible de la geografía del otro pues era Cuba de los Estados Unidos. En las conferencias de Yalta y Potsdam estábamos de acuerdo en que nadie se metía en la zona de influencia del otro. Por eso cuando estallaron todas las barbaridades que hicieron en la Europa Oriental para impedir la reforma de Estados Unidos, no dijo nada ni movió nada. Pero esto ya es una cosa distinta, esto ya es una papaya, porque hay un bloqueo continental de una isla. Por eso es que siempre, si la Revolución Cubana era o no marxista en un principio, eso no se puede saber, pero no hubo opción. En la Guerra Fría eso no tenía ningún tipo de opción, o usted estaba de un lado o estaba del otro. Entonces la Unión Soviética inmediatamente se hace cargo de Cuba, y Cuba se vuelve la avanzada, la punta de lanza de la Unión Soviética frente a los Estados Unidos, y a partir de ese momento la Unión Soviética va a controlar y a decidir los destinos de Cuba de una manera total. Cuba intentó una autonomía y no se pudo con la zafra, y en últimas después ya su destino estaría en manos de la Unión Soviética y la suerte de la isla quedaría total y permanentemente ligada a la Guerra Fría, y ya no habría manera de coger otro rumbo histórico distinto, porque la bipolaridad de la Guerra Fría había atravesado a Cuba como un pincho. Eso, mejor dicho, queda ahí matriculadísima. Entonces, cuando eso pasa, es cuando sucede la invasión a Bahía Cochinos. Le habían dado la información a Kennedy que Bahía Cochinos, que si invadían a Cuba con la ayuda de una cantidad de exilados cubanos que estaban en Miami. Acuérdense que con la Revolución Cubana se parte la cultura cubana en dos. Los que salen de la isla y se van a vivir a Miami van a crear una colonia gigantesca, ya que es un país en el exilio, y los que se quedan en la isla a vivir y a protagonizar la revolución. Esos que se fueron para Miami van a planear, con la ayuda de los Estados Unidos, una invasión a Cuba. Esa invasión se va a dar en Bahía Cochinos, y se les había dicho que los cubanos, que el pueblo cubano apoyaría una invasión, una tentativa de invasión. Eso era lo que la CIA había dicho, pero resulta que no sucedió así.
que en el momento en que se presenta la invasión a Bahía Cochinos, el pueblo cubano sale a apoyar a Fidel, por un lado, y por el otro lado, Kennedy no aceptó mandar la aviación, que era, digamos, el alma clave para garantizar la contundencia de la invasión. O sea, dejó la invasión en una etapa intermedia, que era, sí la hizo, sí la ordenó, pero no le dio todos los juguetes que necesitaba la invasión para ser contundente, y nadie contaba con el apoyo que el pueblo cubano iba a dar al régimen en el momento en que se produjera la invasión. El hecho de no haber mandado la aviación, el hecho de que la invasión haya fracasado, y el hecho de que haya fortalecido al régimen cubano, en lugar de derrocarlo, que era el propósito, fue un resultado político terriblemente adverso para el presidente John F. Kennedy. Hizo que los cubanos en el exilio le cogieran un odio jarocho, y dentro de la hipótesis de Oliver Stone en su película JFK, en esa película plantean que a Kennedy lo mataron poco más o menos que por licitación pública. Eso, mejor dicho, había una cantidad de socios para eso, de candidatos. Unos eran los demócratas del sur por su apoyo al movimiento de los derechos civiles y al voto negro, otros eran los exilados de Miami por la falta de un apoyo decisivo a la invasión a Bahía Cochinos. Bueno, eso había para dar y convidar. Bueno, todo el mundo, digamos, tenía intereses que afectaban la política de Kennedy. Entre ellos se le acusa de debilidad y de falta de decisión frente a la invasión de Bahía Cochinos, en otras palabras, de haberlos abandonado a su suerte cuando emprendieron la invasión en lugar de darle la aviación de apoyo. Entonces esto era, ya vamos que en el muro de Berlín no hubo una acción contundente, y en la invasión a Bahía Cochinos la cosa quedó a medias 2-0. La siguiente vez que se presentara una crisis, Kennedy se tenía que poner todas las pilas y tenía que actuar de una manera enérgica y contundente, porque si no peligra la vida del artista. Digamos, en el momento en que él volviera a presentarse como vacilante frente a una crisis de estas, políticamente eso no lo podría sostener. Así que cuando se presente la crisis de los misiles, ya no va a haber marcha atrás, porque no puede haber marcha atrás. Entonces, ¿cómo es que se va a desatar la crisis? Los Estados Unidos había emplazado misiles en Turquía. Turquía es la frontera con la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene una frontera, la tenaz por lo grande que es, pero la que tiene con Occidente en ese pedazo es Turquía. Turquía, a su vez, se quiere modernizar. Turquía se ha metido a la OTAN. Turquía quiere montarse en ese tren, porque ese tren es el que le va a garantizar a Turquía el apoyo, el progreso y el billete, el tren de los Estados Unidos. Así fue que quedó Turquía. Entonces eso significa que su territorio puede ser usado como emplazamiento para misiles. Cuando emplazaron los misiles nucleares en Turquía, la Unión Soviética dijo, muy bonito, ¿no? Entonces va siendo hora de que los Estados Unidos sientan una amenaza en su propia casa. Como retaliación para lo de Turquía, la Unión Soviética decide emplazar misiles nucleares en la isla de Cuba. Cuando emplaza los misiles nucleares en la isla de Cuba, en ese momento había un espía. De nuestro capítulo de los espías habíamos hablado de un tipo fundamental que se llama Poliakov. Poliakov es importantísimo. Habíamos visto en nuestro capítulo de los espías que hubo quienes espiaban a favor de la Unión Soviética porque eran comunistas, aunque hubieran nacido en los Estados Unidos o en Gran Bretaña o en otro de los países occidentales, pero también hubo quienes espiaban en contra de la Unión Soviética siendo rusos, o por los problemas en que como Rusia aplastaba los nacionalismos, o por los horrores que el régimen también tenía en materia de armas químicas y todas esas oscuridades que manejaba. También hubo quienes consideraban que eso no era chévere y no era acorde con el ideal que sostenía la Unión Soviética. Por eso era que había espías de lado y lado. Va a haber un espía muy famoso, porque va a ser un espía a favor de los norteamericanos, que es de nacionalidad rusa. Ese tipo se llama Poliakov. Poliakov es el que informa en el momento en que los Estados Unidos detecta que hay misiles en Cuba, que se están armando condiciones para los misiles nucleares en Cuba. Inmediatamente se desata la crisis. Poliakov les va a decir que la Unión Soviética no tiene tanto potencial atómico como dicen, porque uno de los trucos de la Guerra Fría, como el terror es el arma, era siempre exagerar
el poder del enemigo, porque entre más poderoso sea el enemigo, pues más importante resulta la misión del que lo desafía, más billete hay para armas. Bueno, eso tiene toda una lógica que es para justificar digamos un poder más grande, el exagerar la peligrosidad del otro. Entonces, en el momento en que se detectan los misiles, Poliakov les informa que la Unión Soviética no tiene tanta capacidad nuclear como tiene los Estados Unidos en ese momento. Esa información tan importante de Poliakov le da a Kennedy las condiciones para presionar todo lo duro que quiera, porque ve que de todas maneras están en ventaja y que se pueden ir con la contundencia que el momento político le exigía a Kennedy frente a esta crisis. Entonces esta crisis se va a tomar como botón de muestra, como una manera de ver que los Estados Unidos no estaba para tolerar ese tipo de provocaciones y de peligros en la cercanía de sus fronteras a 90 millas de Miami. Esa es la coyuntura que va a provocar la crisis. El incidente mismo es el que nos va a llevar al borde del peligro. La situación es la siguiente: se detectan los misiles nucleares, se le da la información en Cuba, se le da la información a los Estados Unidos, la información le llega directamente a Kennedy. Entonces hay alas dentro de los Estados Unidos, los halcones y las palomas. Hay quienes les dicen: mire, bombardéelos, bombardee las bases y bombardee de una vez los aviones, y mejor dicho, y nos vamos para la que sea. Entonces Kennedy piensa y dice: no, aquí toca ser fuertes, contundentes, pero tampoco podemos ser tan guerreristas porque esto es una cosa delicada. Opta por la advertencia. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado están montando los misiles, pero eso hay que traerlos, porque es que acuerde de que la Unión Soviética también queda lejísimos de Cuba. Entonces eso viene por barco, mientras traen el resto de los cohetes y todo eso para terminar de armar toda la juguetería bélica allá. Entonces lo que van a hacer los norteamericanos es amenazar con hundir esos barcos. Si inmediatamente se le ordenan a las Fuerzas Armadas que se preparen para una posible guerra nuclear. 150 misiles balísticos intercontinentales quedan listos para ser disparados, y simultáneamente los bombarderos B-47 y B-52 al mando aéreo estratégico se ponen en estado de alerta. Kennedy se dirige al pueblo norteamericano el 22 de octubre. Ya en ese momento habían llegado a Cuba 42 misiles soviéticos, y en 2 días ya estarían instalados completamente los 9 misiles, ya estarían montados, y ahí el peligro de una destrucción inminente se hacía cada vez más cercano. Entonces las dos potencias estaban mostrándose los dientes, y cada una de ellas estaba haciendo un pulso. Esto es muy peligroso aquí, una situación de estas es increíblemente peligrosa, porque como uno le está dando el pulso al otro, entonces están mirando a ver quién es más gallito. Entonces 2 gallitos de pelea con armas nucleares, eso es una irresponsabilidad histórica de marca mayor, porque no se sabe en una de esas a quién se exceda del límite o le pase un error, como lo vimos en el programa pasado. Pero aquí el problema no era de un error, aquí el problema era de hasta qué punto estaba el otro dispuesto a llegar para probar la superioridad como potencia. Eso es uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Entonces aquí hay una amenaza. Si esos barcos que traen esos misiles para instalarlos en Cuba no se devuelven a la mayor brevedad, dan la vuelta y echan para atrás, inmediatamente los Estados Unidos va a bombardear esos barcos. Entonces, si los Estados Unidos bombardean los barcos, y acuérdese que en ese momento pues los otros disparan los misiles que ya tienen listos en Cuba, y ahí, bueno, se arma, o los otros disparan los misiles que tienen en Turquía. Pero eso se vuelve una cosa muy complicada, y el asunto de los barcos es muy delicado, porque acuérdese que cada vez que le hunden un barco a los norteamericanos se arma un guerronón espantoso. Desde
lo de Pearl Harbor, desde el Lusitania en la Primera Guerra Mundial, pasando por el Golfo de Tonkin en la Guerra del Vietnam. Si esos barcos se hubieran hundido en ese momento, estarían habilitados para entrar en una guerra nuclear. Y una guerra nuclear, la vez pasada explicamos que no tiene ni retorno, ni salida, ni ganadores. Lo que tiene es una mano de perdedores increíble, pero no tiene... Eso es una situación en la que no puede ganar nadie. Por eso era que habíamos dicho lo del señor Falken en juegos de guerra. Extraño juego el que usted me propone, señor Falken. La mejor jugada es no jugar. Una vez que usted desate una cosa de esas, ni la puede parar, ni la puede ganar. Entonces esto es un pulso de la arrogancia de dos superpotencias enfrentándose a dentelladas con poderes atómicos. Esto es una cosa de un nivel de peligrosidad, y el mundo sí estuvo verdaderamente al borde de la Tercera Guerra Mundial, de la mano de la insensatez, de la mano de la arrogancia y de la mano de la estupidez humana, por una confrontación en la que ninguno de los dos podía dar su brazo a torcer, porque cada uno se desprestigiaba políticamente. Entonces, después de los antecedentes del muro de Berlín y de Cuba, a Kennedy le tocaba ponerse sumamente serio, y Khrushchev no se podía echar para atrás. Y entonces, ¿el mundo qué? ¿Vos y yo qué? Entonces, en ese momento las cosas están en un grado de tensión. Esas noches fueron absolutamente aterradoras, fueron días de una gran zozobra y de un gran temor, porque esta amenaza permanente, el cataclismo de Damocles, como lo diría García Márquez en un texto bellísimo que va a hablar sobre la amenaza nuclear, porque todo este terror de la Guerra Fría estaba en una situación de inminencia. Aquí estuvimos a punto. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Muchas veces, más allá de las que supimos, estuvimos a punto de una confrontación nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no se hicieron públicas. Cualquier cantidad de errores, simulacros, alarmas, todo eso. Pero es que esto sí fue público, fue una amenaza clara: o se devuelven esos barcos, o aquí las tiene. Y en ese momento, cuando la ven de ese tamaño, Khrushchev decide devolver los barcos, es decir, paran la operación. Cuando van a parar la operación, cuando iban a poner los cohetes, le dijeron a Fidel que iban a poner los cohetes. Fidel dijo: pongan los cohetes. Pero cuando deciden que no los van a poner, que los van a sacar de ahí y que se devuelven, ni le consultan. O sea, ni le consultan. A la hora de una cosa geopolítica de marca mayor, no hay ni que preguntarle. A ese grado llegó Cuba a ser dependiente de la Unión Soviética. O sea, en el momento en que la confrontación se diera, en el nivel que se diera, no había ni que molestarse en consultarlos. Deciden que se los van a llevar de ahí. Entonces, Khrushchev ve la cosa tan en serio en un momento dado que decide devolver los barcos, y decide en ese momento desarmar los misiles que va a poner. Y aquí se va a dar el tratado Khrushchev-Kennedy. Resulta que en ese momento en Cuba habíamos visto desde el momento de la independencia de Cuba, cuando estábamos en la historia del Caribe, que como los Estados Unidos había sido el artífice de la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y había tenido tanta influencia en los procesos de independencia de las naciones del Caribe, había quedado con el derecho a invadir estas islas, esta y cualquier otra, en el caso en que sintiera que su seguridad se viera afectada dentro de todo el esquema de la doctrina de América para los americanos. Con eso había una cláusula que decía que Estados Unidos podía invadir a Cuba cuando quisiera sentir su seguridad amenazada. Si sentía que le iban a amenazar su seguridad, podría intervenir. A esta cláusula la vamos a conocer en la historia como la enmienda Platt. O sea, el derecho de Estados Unidos a invadir en el momento en que sea. Entonces, con la crisis de los misiles se negociaron varias cosas. Primero, se negoció que Estados Unidos se comprometiera a no invadir a Cuba nunca de ahí en adelante. Es decir, se reversa la famosa enmienda Platt. Primero. Segundo, la Unión Soviética va a retirar esos misiles de ahí y se compromete a no poner misiles atómicos en Cuba jamás, porque eso es rancho de los Estados Unidos, eso está demasiado cerca. Entonces, que vamos en que no vamos a jugar a estas distancias. Y por debajo de la mesa, secretamente, Khrushchev le dice a Kennedy: bueno, pero está bien,
Pero si usted quiere la garantía de que yo no voy a poner misiles nucleares en Cuba, yo necesito la garantía de que usted me retire los que me puso en Turquía, porque por eso fue que empezó todo el tropel, por los que usted puso en Turquía. Usted me quita los de Turquía, que queda tan cerca de mi frontera como a usted le queda a Cuba, ¿sí? Y no jugamos a los misiles en las fronteras. ¿Cómo le parece? Ni en Turquía ni en Cuba, y nos dejamos de salticos. Entonces, eso digamos por debajo de cuerda, porque eso no fue público, pero sí eventualmente, al poco tiempo de la crisis, Estados Unidos retiró los cohetes que tenía en Turquía. Esta crisis fue el momento más culminante de toda la Guerra Fría, porque fue un momento en que la amenaza fue directa. Acuérdense que todos estos conflictos se habían venido presentando de una manera indirecta a través de las confrontaciones que tenían otras naciones, pero esta, aunque el escenario es Cuba, sí es una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque el hundimiento de esos barcos era un hundimiento de barcos soviéticos, y los misiles que se pusieron ahí eran misiles para los Estados Unidos directamente. O sea, ¿por qué es tan peligrosa esta crisis? Porque enfrenta a las dos potencias de manera directa y no a través de otro conflicto. O sea, no es como en el conflicto de Vietnam, que cada una estaba detrás, o en los otros conflictos que se verían. No, aquí es que sí están frente a frente, midiéndose el pulso con los poderes atómicos. Y ese pulso con los poderes atómicos es muy peligroso, porque nadie sabe en qué momento el otro se despache, y una vez que se despache cualquiera de los dos, ya no haya manera. A partir de esa crisis es que va a surgir lo que se conocería como el teléfono rojo, el famoso teléfono rojo que habíamos visto la vez pasada, que se sacaba del cajón en el caso extremo en que los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieran que comunicarse para conjurar una crisis nuclear. Sacarían ese famoso teléfono rojo. Ese es el origen de ese aparato que diera línea directa a Washington-Moscú para poder conjurar una crisis en el caso en que se diera. Entonces aquí fue donde se estrenó. La crisis finalmente se logró conjurar porque la Unión Soviética fue la que agachó la cabeza, digámoslo así. Kennedy ganó ese round sin tener que meterse directamente en un bombardeo, lo que no quiere decir que eso no hubiera estado a punto de suceder. La euforia con que la crisis se resolvió, el triunfo y el alivio de pensar que el peligro había pasado, hizo que Kennedy decidió obligar a Khrushchev a una capitulación total, costara lo que costara y todo eso. Después de eso, nadie pensó, ya pasado el alivio y el momento, que en los momentos más álgidos de la crisis, el propio Kennedy dijo que las probabilidades de un desastre eran de 1 entre 3 e incluso más, y lamentó la probabilidad de que los niños del mundo no llegaran a viejos. Y ahí nos acordamos de las palabras de Sting que habíamos visto la vez pasada. Exactamente lo que proponía Sting. Esta canción se escribía mucho tiempo después, pues esta canción es de los 80s. Pero la declaración de Kennedy, que le daba pesar que los niños del mundo no fueran a llegar a viejos, nos ponía en la situación de preguntarnos, como dice Sting, ¿cómo puedo salvar a mi pequeño hijo del mortal juguete de Oppenheimer? ¿No hay acaso un monopolio del sentido común para que lleguemos a este tipo de situaciones? Y si así pasara, espero que los rusos quieran a sus niños también. Es exactamente lo que está pasando, porque estaban enfrentados las dos potencias con todos los poderes nucleares, disputándose en el mar del Caribe el destino de la especie humana, como si tuvieran los unos o los otros derecho a dirimir semejante dilema histórico, gracias a la juguetería atómica que les dio por convertir el planeta en un polígono nuclear
para dirimir la arrogancia de un par de potencias y de imperios que en ese momento estaban haciendo un pulsito, ¿cómo te parece? Y todos los habitantes del planeta Tierra mirando a ver que no se les fuera a ir la mano. Entonces, este tipo de situaciones fueron frecuentes, nunca tan graves, pero fueron frecuentes durante la Guerra Fría en términos de qué tan encima estuvo esa amenaza. Y por eso es que se van a desatar cualquier cantidad de movimientos pacifistas, y al mismo tiempo en Estados Unidos se va a hacer el negocio de la vida con lo que es el tráfico del miedo, porque se van a vender refugios antinucleares recubiertos de plomo a la lata, pero en grandes cantidades. Eso todo el mundo tenía en su jardín por debajo un refugio antinuclear lleno de enlatados, recubierto de plomo para sobrevivir en el momento de la bomba atómica, y además todo el mundo creía que era el único que iba a sobrevivir y que eso les iba a quedar planeta después de la bomba atómica, y se hicieron cualquier cantidad de miniseries. Hace poco salió una película, una historia de una familia que duró ahí durante mucho tiempo, y nace un muchacho que llega y crece hasta esta generación y sale en los 90 de allá, y se da cuenta que la Guerra Fría acabó, que la Unión Soviética se disolvió, y para contarle al papá, que ya está viejito, que todo eso ya no está pasando, y el papá se ríe y le dice: ¿así que y la Unión Soviética fue que dijo que no juego más? ¿O qué? ¿Me va a decir eso? Y el otro: pues sí, papá, más o menos. Entonces, que él no había comido sino enlatados, no conocía la atmósfera, toda su vida había crecido en un refugio nuclear, tenía las costumbres y la visión de los 50s, la música de los 50s y de los 60s, y descubre un mundo completamente diferente. Digamos, estas coyunturas daban lugares a muchas especulaciones de la ciencia ficción de qué pasaría así. Entonces, una era si pasaba el holocausto nuclear, y la otra era si no pasaba, y salía un tipo que nunca conoció nada distinto a ese refugio y veía que el mundo nunca se acabó, que la que se acabó fue la Guerra Fría, y para explicarle a los papás, después de la increíble peligrosidad de los tiempos, que ese ya no era el peligro y ese ya no era el mundo, y de eso ya no se trataba el tema. Entonces, a partir de ahí, la Unión Soviética empieza a sentir, esto era o del uno o del otro. Si Kennedy hubiera cedido, lo hubieran bajado del poder o lo hubieran debilitado increíblemente. Si hubiera cedido en esta crisis, después de lo que ha pasado con el muro de Berlín y después de lo que ha pasado con la invasión a Bahía Cochinos, como el que cedió fue Khrushchev. Entonces Khrushchev fue el que la llevó. A partir de la decisión de Khrushchev de replegarse y de bajar la cabeza, el ala más extrema y más dura de la Unión Soviética, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, hay halcones y palomas. Se le llama a los halcones a la línea más dura, más guerrera y más agresiva, y a las palomas a la línea más conciliadora. Khrushchev, aunque no lo crean, era de la línea de las palomas. A pesar de la salvajada que hizo en Hungría, a pesar de las decisiones que tomó, era en todo caso un reformador, y era en todo caso un hombre de conciliaciones en un momento dado. Esa conciliación que hizo Khrushchev con Kennedy fue entendida por el ala más radical del Partido Comunista, más extrema, más conservadora, más halcona, como una debilidad. Y a la postre, poco tiempo después, Khrushchev iría de vacaciones a Crimea. Es mortal pa'l pecho que el secretario general del Partido Comunista se vaya de vacaciones a Crimea, porque fijo lo bajan del poder. Eso le pasó a Khrushchev y eso le pasó a Gorbachev. En el futuro le pasaría a Gorbachev. Ese puerto está vetado para los secretarios generales del Partido Comunista porque les va mal ahí. Entonces, más adelante Khrushchev va a ir a Crimea y las tiene. Cuando está en Crimea se da cuenta que ya lo bajaron del liderazgo de la Unión Soviética. La era de Khrushchev, el tiempo de la conciliación y de la convivencia pacífica, entre comillas, porque no es que fue en el tiempo de la convivencia pacífica donde más cerca estuvimos de una confrontación nuclear, y fue en el tiempo de las reformas donde se dio la salvajada de lo de Hungría. Fue en ese momento. A la postre, esto va a dar fin a la era de Khrushchev. Y más adelante lo que van a subir es Brezhnev, que va a durar de ahí hasta los tiempos del Formol. Sí, va a durar muchísimo tiempo. De ahí en adelante, la Unión Soviética se mete en la carrera armamentista en serio, porque se siente vulnerable frente al poderío nuclear de los Estados Unidos. Entonces arranca a meter ingentes cantidades de dinero
en tratar de equilibrarse, porque ese es el juego macabro de la Guerra Fría, tratar de equilibrarse en poderío nuclear con el otro, cuando con una sola bomba atómica, por chiquita que sea, ya todos estamos perdidos porque eso no tiene retorno. Entonces tratar de hacerlo en una escala increíble resulta ahora absurdo, toda esa cantidad de recursos que se fueron en eso. Entonces la Unión Soviética le va a meter toda la ficha, y el hecho de que la Unión Soviética le meta toda la ficha a la carrera nuclear va a ser, a la postre, una de las cosas que va a generar esa crisis económica tan brava. Más adelante, cuando la Unión Soviética esté en verdaderos problemas, uno de los problemas se genera porque la carrera nuclear se le va a volver un agujero negro. Ahí meten arsenales, y eso no produce, solamente consume. Entonces la Unión Soviética se va a meter con todos los hierros en la carrera nuclear. Al meterse en la carrera nuclear, el mundo se va a volver un lugar mucho más inseguro, porque entre más bombas atómicas anden por ahí, pues peor para todos. De eso no va ganando nadie. Y mientras tanto, los Estados Unidos tiene un voto de arrogancia, que cuando se ponen duros y cuando no ceden, les va divinamente. Unos y otros antecedentes resultaron pésimos para la paz del mundo a la postre. Entonces la Unión Soviética queda comprometida a incrementar la carrera armamentista, y viene una era mucho más intolerante y mucho más extrema para la política de la Unión Soviética en el continente y en el mundo, pues a medida que se va nuclearizando. Y por el otro lado, los Estados Unidos queda convencido de que semejantes actos de arrogancia le resultan divinamente, y eso lo refuerza para la intervención en Vietnam más adelante, porque ya estamos, esto es en el 62, y en el 65 es que va a haber directamente la confrontación en Vietnam. Entonces esto endurece el clima político, salva momentáneamente a la humanidad de la destrucción, y eso siempre es chévere, porque si no, no contábamos el cuento y no nacería, ni la gente que vivió esa crisis había vivido para contarla, ni los que nacieron después estarían escuchando el cuento. Entonces ahí no habría tema. Se salvó el mundo de esa crisis, pero la crisis endureció el clima geopolítico y le dio más piso a la carrera armamentista en una medida. También hubo, digamos, como en las líneas de cambio de Lichín, en las líneas del cambio de Lichín las cosas no son absolutas, no van todas en una sola dirección, sino que también hay direcciones que cambian. También hay una conciencia en ese momento, después de la crisis de los misiles, de haber estado tan cerca de una guerra nuclear, que hizo que el control de los armamentos, que nunca había existido, siempre ha sido un fracaso, empezaran a tratar de reducir las tensiones, y se enviaron una carta que invitaba a redoblar los esfuerzos para firmar un tratado que empezara a tratar de eliminar la proliferación de armas, no de eliminar, sino de limitar. Kennedy aceptó la idea de Khrushchev, y habían empezado primero que todo a hablar de una limitación. Pero digamos, ahí empezó como a surgir la idea. De ahí a que esto se aplicara en la práctica y que los tratados de limitación de armas nucleares realmente funcionaran, pasaría mucho tiempo y mucha agua bajo el puente. La idea surgió por primera vez a partir de la crisis de los misiles en Cuba, pero era una idea bastante contradictoria, porque estaban hablando Khrushchev y Kennedy de empezar a limitar la producción de armas nucleares para evitar un peligro tan grande sobre el planeta Tierra, y simultáneamente después del cambio de poder, y que después de que bajan a Khrushchev se va a incrementar todo el poderío soviético. Entonces, digamos, hubo una pequeña conciencia del peligro que esto podía representar para el planeta, pero no lo suficientemente contundente como para que nos hubiera llevado a resultados de limitación de producción de armas. Al contrario, la Unión Soviética decidió meterse en todas las que quería, y los Estados Unidos se sintió con manos mucho más libres
para las intervenciones en los diferentes conflictos del mundo. Entonces esa fue, digamos, como el momento más álgido de toda la crisis, y ahí fue cuando Poliakov jugó un papel tan importante. Los espías, a la hora de una crisis de estas, es cuando son importantísimos. Esos son los famosos topos que pueden llevar 20 o 30 años pasando una información que es la que les autorizan y todo eso, hasta que llegue el día en que lo que tienen que decir valga los 30 años en que no han sido revelados. Poliakov va a hacer la diferencia aquí, de casi como Richard Sorge le informó a Stalin que los japoneses no estaban dispuestos a atacar a Rusia, y eso le permitió movilizar las divisiones del Asia para Europa y tener con qué enfrentar la invasión cuando se dio. Poliakov, cuando le dice a Kennedy que los soviéticos no tienen esa capacidad de poderío que él cree, le da el aval para que pueda presionar todo lo que quiera presionar. Entonces, la información que les estaba dando Poliakov en ese momento era una información de primera mano, de primera calidad, y que era vital para el manejo militar y para el manejo político de la crisis. Por eso él hizo la diferencia. Digamos, todo el mundo del espionaje se trataba de poder transmitir una información en un momento de estos como tocaba, cuando tocaba, a quien tocaba. Toda la historia de Poliakov se justifica por la información que dio en la crisis de los misiles. De eso se trataba todo el juego del espionaje, saber quién tiene cuántos misiles, dónde, cómo los produce, qué alcance tienen y si está dispuesto o no a dispararlos. De eso se trataba el mundo del espionaje. Poliakov, mucho tiempo más adelante, sería detenido cuando ya se rasgaba la cortina de hierro y Heinrich Himes vendió una red completa de espías. Uno de los que vendió fue a Poliakov, y Poliakov fue detenido por los soviéticos, interrogado durante mucho tiempo, se le puso una banda en el cuello para impedir que se tomara la clásica píldora de cianuro que se tienen que tomar los espías cuando los cogen, y finalmente, después de mucho tiempo de interrogatorio, fue ejecutado, y por allá lo enterraron, vete tú a saber dónde. Solamente cuando se empiecen a desclasificar los archivos de la Guerra Fría y se empiecen a interrogar a los antiguos espías, dirían que Poliakov fue ejecutado. Y así terminó la suerte de este espía, que jugó un papel absolutamente preponderante en el momento en que el mundo estuvo más cerca de un desastre nuclear. Entonces, la Guerra Fría se manejó con miedo, con arrogancia, y se manejó con este tipo de inseguridad sobre el futuro. Por eso era que decíamos que las generaciones que nacen después de 1945 nacen con una perspectiva de no futuro, porque a usted le puede pasar en cualquier momento una crisis de estas. O sea, esta crisis dio un espectro increíble del miedo, porque mostró qué tan inminente podría llegar a ser una situación en la cual se pasara una confrontación nuclear, como los que tenían las bombas eran esos dos, y el mundo mirando desde el balcón si lo iban a acabar o no. Digamos, la situación no deja de ser delirantemente peligrosa, porque ¿qué puede hacer el planeta Tierra si estos dos deciden, con un par de gallos finos, cada uno desatar el poderío que en ese momento tienen? Es un punto para reflexionar acerca de ese rumbo que tomó la humanidad con armas que están mucho más allá del alcance de su capacidad de civilización, de espiritualidad o de comprensión de lo que es el planeta Tierra y el cosmos, como para meterse en una crisis geopolítica de este tamaño que ferie la suerte de la humanidad. Y ganamos, bendito Dios, pues porque hubiéramos podido no ganar. Entonces, esta crisis va a convertirse como en un modelo del miedo atómico. Y si llegamos a estar así de cerca alguna vez, eso fue, digamos, uno de los puntos. Por eso decíamos el año en que estuvimos en peligro, porque realmente estuvimos en peligro, y cualquiera de los dos se le hubiera podido salir la situación de las manos por un pelito. Por eso pasó a la historia como uno de los momentos más intensos. La Guerra Fría tuvo momentos de gran tensión: el bloqueo de Berlín, la construcción del muro de Berlín, la misma crisis del canal del Suez, pero ninguno de los momentos de gran tensión fue tan grave como este. Por lo que les digo, porque es que esto fue una confrontación directa, que era lo que se trataba de evitar desde que se montó la Guerra Fría: confrontarse las potencias una a una frente a la otra,
con poderío atómico, sino que esa confrontación se diera de manera indirecta a través de los conflictos de los otros pueblos. Aunque el escenario sea Cuba, y aunque sea en las aguas cálidas del Caribe, la confrontación era entre las dos potencias, directamente. Y también Khrushchev estaba obligado a tender una pantalla política de agresividad y de contundencia para tapar otra cortina de humo que tenía al interior de la Unión Soviética, y era el problema de los alimentos. La Unión Soviética, a partir de la colectivización forzosa, habíamos visto, desde cuando destruyó el campo como proyecto, destruyó su suministro de alimentos. Ahí había otra vez el problema de alimentos, y ahí ya teníamos, digamos, una crisis en ese sentido. También habíamos comentado que el trigo se lo daban los Estados Unidos, siempre se lo dieron, además porque la Unión Soviética había advertido que un embargo de trigo implicaba inmediatamente una guerra nuclear, porque no podían reducir a Rusia al hambre. Pero la crisis de alimentos, que ha sido siempre el talón de Aquiles de la Unión Soviética, estaba empezando a ponerse de manifiesto cuando sucedió lo de los misiles, y eso era otra de las cosas que Khrushchev estaba intentando conjurar mediante este acto de, digamos, de provocación, porque era una provocación clara el montar unos misiles en Cuba, pues eso sí, y que a la vez era un acto de retaliación por la provocación de los norteamericanos de montar los misiles en Turquía. Entonces, pues esto era, digamos, era así. El uno hace una cosa, por eso es que la lógica de la retaliación es tan supremamente complicada, porque el uno empieza y el otro sigue, y después el resultado que hace que, independientemente de cuál fuera el que hubiera pegado primero, lo que vaya a pasar sea un desastre para todos. Por eso es que la lógica de la retaliación es una lógica que lleva a la perversidad de los procesos. Esta lógica de quién pone qué allá, este juego macabro, nos llevó al borde de la extinción atómica sin comerlo ni beberlo en octubre de 1962 en la isla de Cuba. Así de simple. Entonces, esto es un caso concreto, específico y particular de todo el panorama geopolítico que estuvimos dando en el capítulo pasado sobre lo que significó la lógica de la Guerra Fría y para qué se usaban los espías, que habíamos visto en el anterior, de cómo la Guerra Fría se hizo a través de un instrumento de dominación y de poder que eran los espías, con la información que eran capaces de obtener y eran capaces de transmitir. Entonces, hasta estos extremos llegamos, a estos límites estuvimos a punto de cruzar por la lógica demencial de la Guerra Fría, y esto fue una parte importantísima de todo el desarrollo de esta historia en el curso del siglo XX y en nuestras vidas, por un lado. Pero la Guerra Fría continúa. Por la vía de Cuba llegará a América Latina, pero al mismo tiempo cambiando de geografías, antes de que volvamos de lleno a América Latina para saber qué manifestaciones tuvo en nuestro continente. Hay otro lugar donde la Guerra Fría va a tener unas connotaciones muy complejas y a la postre va a contribuir notablemente al empobrecimiento y a la no viabilidad económica en la que se encuentran las naciones que también se vieron afectadas por la Guerra Fría, al África. La Guerra Fría llegará al África por la vía de las descolonizaciones que se están dando en ese momento, cuando el amo blanco se iría de todo el África, cuando los ingleses y los franceses estarían saliendo del continente africano y los soviéticos y los norteamericanos entrarían por el otro lado. La historia de cómo África vivió capítulos horripilantes de la Guerra Fría, que lo llevaron también a una polarización tribal y a unas condiciones económicas sumamente duras, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la paranoia de los barcos parqueados en el Caribe, cargados de misiles atómicos a punto de ser articulados en la isla de Cuba, desde las presiones políticas que enfrentó Kennedy para tener que conjurar esa crisis con una mezcla de prudencia y de fortaleza que en todo caso hubiera podido ganar cualquiera de las dos, desde las presiones políticas que Khrushchev enfrentaba y desde la demencia a la que nos vimos expuestos por esta arrogancia de gallos finos nucleares. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.
que estaba empezando a tener un gran repunte económico y que estaba ofreciendo mejores condiciones de vida. Entonces eso hizo que muchísimos pueblos, muchísima gente de la Europa Oriental atravesara la barrera y llegara a Europa Occidental, y para eso se construyó el Muro de la Infamia, el famoso Muro de Berlín, que fue el símbolo más aterrador de la Guerra Fría y del que ya se debería haber aprendido, pero parece que no. Entonces, resulta que los Estados Unidos no actúa frente al Muro de Berlín, porque eso en rigor es un problema interno de la Guerra Fría. O sea, es un asunto que están haciendo los soviéticos con los alemanes del este, y se considera que la falta de una acción contundente de parte de los Estados Unidos para impedir la creación de ese muro fue un símbolo de debilidad, digámoslo así, como una manera de decir: Estados Unidos no reaccionó frente a una cosa tan complicada como hacer un muro. Bueno, pero después vino la invasión a Bahía Cocha. Sobrevivir nadie que no hubiera podido tener ganadores, un esquema de guerra que contempla de la destrucción absoluta, como un juego de niños, como una especie de PlayStation, en donde uno juega a los misiles y el otro también. Habíamos visto la lógica de las superpotencias de enfrentarse la una a la otra y jugar con el destino del planeta Tierra en un grado de irresponsabilidad histórica que resulta casi inconcebible. Nadie es responsable, nadie que tenga un poder atómico es responsable de su uso. No hay quienes lo usan moderada, decente y adecuadamente, y quienes lo usan con fines belicosos y pendencieros. El solo hecho de tener un poder atómico ya implica una actitud frente a la historia que es bastante complicada, y en eso nadie está a salvo. El asunto es que, por muy absurda que pueda llegar a ser la Guerra Fría, eso no quiere decir que no fuera peligrosa. Sí era muy peligrosa y pudo llegar a serlo en extremo. Hubo un momento en que la Guerra Fría estuvo realmente al borde, literalmente al borde, de llevarnos a la destrucción total y a la Tercera Guerra Mundial, tan temida a lo largo de todos esos años del régimen de la espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad. Ese momento ocurrió en octubre de 1962. El escenario fue la isla de Cuba y se le conocería como la crisis de los misiles. ¿Cómo llegamos a ese punto de alta peligrosidad y, lo que es más chévere, cómo nos salvamos de él? Bueno, la cosa es la siguiente. Cuando el muro de Berlín en 1961, recordemos que ese muro lo levantaron en el 61, y como era un asunto interno de Alemania, de las dos Alemanias con los soviéticos, de la Alemania Oriental y los soviéticos, para impedir que los alemanes orientales se fueran masivamente hacia una Alemania occidental. Hoy vamos a ver la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, el año en que estuvimos en peligro. La vez pasada estábamos viendo la lógica de la Guerra Fría. Por eso estamos empezando con el tema de la banda sonora de Rusia con amor. La idea era que esto era una lógica absurda en la cual se enfrentaban potencias a un nivel nuclear que no hubiera podido. Habíamos visto que la Guerra Fría empieza en Europa a partir de la conferencia de Yalta y de Potsdam. Se va a concretar con la toma sistemática de Stalin por parte de los países de Europa del Este, que va a ser la cortina de hierro. Así empieza la Guerra Fría. Se traslada al Asia con el triunfo de la Revolución China, y habíamos visto cómo el triunfo de la Revolución China desataría todas las consecuencias de las guerras de Indochina y de la política de contención y todo eso.
La Guerra Fría, esto es en el 49, ¿no? Lo del 48 es cuando Stalin se toma todos los países de la Europa Oriental. En el 49 triunfa la Revolución China. Y después, en 1959, el 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana. Con el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría llega a América Latina. La guerra en casa. Y por eso es que le digo, esto se va globalizando. Entonces cada vez se va sucediendo algo que va llevando la Guerra Fría a otros